Reciban todas y todos mis saludos cordiales. Esta es la conferencia del 3 de diciembre de 2010, la primera parte, y es sobre Cuba como potencia azucarera del Caribe. Vamos a dar una introducción a eso, una especie de preámbulo a cómo es que se dan esas condiciones para que Cuba se convierta en esa potencia azucarera. Rápidamente, al igual que en Puerto Rico, la demolición de los hatos ganaderos, es decir, estas propiedades ganaderas, transformarlas en haciendas azucareras. De ahí que haya un desarrollo de ingenio, sobre todo en el siglo XVIII, que va entonces a reemplazar la actividad ganadera en ese país. De igual manera, sobre todo en la zona de La Habana, al norte de la isla, va a empezar un reemplazo de las vegas de tabaco por la actividad cañera que se va a convertir en el eje de esa economía agrícola en la hermana República de Cuba. Hay la aparición de unos empresarios azucareros que desde el siglo XVIII están forjando la economía de los ingenios. Y esta gente, interesantemente, van a estar bien conectados en Madrid con las clases dirigentes. Por lo tanto, van a estar constantemente tratando de buscar algunas ventajas económicas, menos impuestos, asignaciones monetarias para sus intereses. Así es que esta es una clase muy particular que va a estar bien conectada y va a tener sus palas muy buenas en la ciudad capital del imperio. Y a lo mejor es por eso que el gobierno colonial español va a proveer fuentes de financiamiento a través de una serie de instituciones, eventualmente en el siglo XIX a través de las instituciones de fomento, y además de que se va a dar la aparición de bancos tan temprano como en 1830, a pesar de que no eran unos bancos muy sólidos, pero sin duda el hecho de que hubiesen unos bancos que pudieran proveer este financiamiento es importante. Pero no menos importante, quizás de mayor importancia, el hecho de que habían peninsulares, es decir, españoles, comerciantes, que apoyaban y financiaban mucha de esa producción agrícola bajo el sistema que nosotros ya conocemos y que hemos discutido en clase, que se conoce como el refaccionismo. Es decir, yo subvenciono tu producción agrícola, te voy a comprar a ciertos precios, si no, pues yo me quedo con tus tierras, una especie de banco, usura, pero era el único mecanismo disponible para proveer fondos. De igual manera va a haber inversores extranjeros que están pendientes, sobre todo los Estados Unidos, que están pendientes en el caso de Cuba. Porque Cuba, eso sí, va a traer esa gran inversión extranjera y en los Estados Unidos. Y ese va a ser uno de los puntos claves de la política cubana en el siglo XIX y uno de los ejes de controversia en la Revolución Cubana de 1959. Ese despunte como una potencia azucarera se va a dar sobre todas las cosas en La Habana. Se va a ser el corazón, no solamente va a ser la capital, sino que va a ser el corazón, las tierras en la periferia de La Habana va a ser en el corazón de esa actividad azucarera. Va a haber un aumento en el área sembrada y en el número de ingenios y se van a dar las grandes empresas azucareras en toda esa región, que va a estar abonada con la llegada de peritaje, es decir, de conocimiento, de saberes y de capitales de Haití cuando empieza a darse la revolución en ese país. Y esa clase de plantadores, los sacarócratas cubanos, van a desarrollar lo que Antonio Benítez Rojo, en su libro Archivo de los Pueblos del Mar, va a llamar la maquinaria criolla.
Voy a proceder a leer de ese libro de Antonio Benítez Rojo para que tengan una idea de a qué es a lo que se refiere. Dice, y cito, abriéndose paso poco a poco, gracias a la ineptitud económica del Imperio Español, fue surgiendo en La Habana una clase de ricos terratenientes que ya a finales del siglo XVIII podía verse como una oligarquía local, self-made, productora de azúcar y café, cuyas orgullosas familias se cruzaban, es decir, se casaban entre sí y se protegían mutuamente. Gracias a su conocimiento de la tierra, a sus ideas modernas y a su carácter emprendedor, esto en el sentido capitalista, habían conseguido el libre comercio, incluyendo la libre introducción de esclavos, al tiempo que compraban títulos de nobleza y ganaban influencia tanto en la esfera administrativa como en la militar. Fue esta ambiciosa y astuta clase social la que a finales del siglo XVIII completó la paciente construcción de la máquina criolla, una máquina de plantación, una máquina esclavista que habría de conectarse a través del azúcar al descomunal sistema mercantil de la máquina afroatlántica mundial, sin duda una de las máquinas más poderosas, crueles y devastadoras del medio ambiente que el mundo haya conocido. Antonio Benítez Rojo usa la metáfora de una máquina para referirse a todo ese modo de producción agrícola que se forja en Cuba y que va a desarrollar la industria azucarera cubana. Y a esa clase, ¿verdad? En ese párrafo que les he leído, a esa clase de sacarócratas, como los llama Manuel Moreno Fraginals. ¿Y cuáles son los factores importantes para la expansión de Cuba y la expansión del dominio de esta clase? Bueno, fundamentalmente hay unos aspectos básicamente técnicos. Van a estar experimentando con distintas cosas, como por ejemplo variedades de caña, va a ser uno de los elementos. También van a estar al tanto de eh, todos los descubrimientos y todas las innovaciones tecnológicas europeas, tanto en términos de maquinaria, que van a contribuir a la modernización del ingenio azucarero. Sería bueno que usáramos este momento para escuchar, y le voy a hacer otra lectura acá, del libro de Frank Moya Pons sobre la importancia de este proceso tecnológico. Y voy a leerle sobre ese particular. Y dice Moya Pons: el gran salto hacia adelante de la producción azucarera cubana tiene lugar entre 1827 y 1846. Durante este periodo se popularizó la mecanización de los ingenios, se difundió definitivamente el uso del tren jamaiquino y se instalaron los primeros ferrocarriles. La mecanización produjo importantes aumentos de la productividad y a ella debe atribuírsele la triplicación de las exportaciones. Importante, ¿verdad? Aquí hay un par de detalles. El tren jamaiquino no es un tren en el sentido que nosotros los conocemos. Como he dicho en algunas clases anteriores, el tren jamaiquino es un sistema de calderas para producir el azúcar. Y esa caldera de un solo horno y cinco calderas corridas va a dramáticamente mejorar la producción de azúcar. Pero el ferrocarril va a ser una de las piezas claves en todo este proceso porque va a unificar, como veremos más adelante, va a unificar a distintas partes de La Habana, sobre todo de esa provincia, y va a llevar todo ese azúcar, es decir, va a facilitar la transportación de materiales
y llevar el azúcar a los almacenes de regla, es decir, a los almacenes del puerto de La Habana. Un aspecto que habría que considerar en este proceso es que los comerciantes estadounidenses han estado ahí todo el tiempo durante ese siglo XIX invirtiendo capitales, comprando. Así es que el interés económico de los Estados Unidos es un factor importante, fue un factor importante en ese proceso de expansión. Los esclavos, hay toda una dimensión de ella que quisiera discutirla en la segunda parte y en algunos de los datos que tenemos más adelante, pero obviamente la esclavitud sigue siendo el fundamento de este sistema. Y los culíes o coolies chinos contratados eh, formaron un elemento crucial de este proceso. Y me gustaría también aprovechar ahora, leerles un poco porque los chinos aparecen como, los ingleses hasta se lo imaginan como que son trabajadores libres, pero son trabajadores libres, sus condiciones de trabajo básicamente eran casi las mismas de los negros. De hecho, muchos de ellos morían en la travesía. Voy a leerles rápidamente de Moya Pons. Dice, este comercio de trabajadores chinos contratados fue dirigido inicialmente por capitalistas habaneros, criollos y españoles que controlaban la trata de negros africanos. Tolerado por los ingleses, que lo practicaban también en sus colonias bajo el pretexto de que se realizaba con hombres libres contratados voluntariamente, el tráfico de chinos se convirtió en un apéndice del tráfico de esclavos. Los chinos eran reclutados por agentes establecidos en Macao, es decir, en Asia, quienes le hacían firmar un contrato que los comprometía a trabajar en las plantaciones por 8 años a cambio de un salario de 4 pesos mensuales, una ración diaria de 8 onzas de carne con libra y media de plátanos, yuca, batatas o ñames y una dotación anual de una frazada, 2 mudas de ropa y una camisa de lana. Esa dotación de ropa se le llamaba en Cuba la esquifación. A diferencia de las colonias inglesas, los plantadores cubanos no proporcionaban a los chinos ni arroz ni té y le hacían sufrir jornadas de hasta 84 horas a la semana. Es decir, estos culíes vivían bajo un sistema de explotación extraordinario en Cuba, casi equivalente a lo que conocemos como la esclavitud. Un poco y rápidamente el dato, ¿verdad? Ahí ven algunos de los datos que tenemos. Fíjense cómo la producción en toneladas métricas va aumentando y eso es ese es el promedio por año en esas décadas. Va aumentando dramáticamente, al igual que va a aumentar el número de esclavos, sobre todo si se fijan ese salto de 1805 a 1830 y comparándolo con los orígenes en el siglo XVIII. Nuevamente, el evento fundamental va a ser la revolución haitiana, que va a precipitar ese aumento en la producción junto con la mecanización y la esclavitud. Y aunque la esclavitud entonces va a ser modificada por la abolición de la trata y eventualmente la abolición de la esclavitud en las Antillas, sabemos que para poder sobrevivir, para poder seguir desarrollándose, va a tener que depender los ingenios azucareros cubanos de la esclavitud, del trabajo esclavo. Así las cosas, en la próxima sección vamos a hablar sobre el gran ingenio azucarero cubano.